Amén. Gloria a Dios. Isaías 1, 2, para la gloria del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Solamente el versículo 2 dice a la letra: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en esta gloriosa hora estamos delante de tu bendita presencia, después de leer tu palabra, palabra de vida, palabra de salud, palabra de salvación. Gracias te damos, Señor, porque nos has concedido adorarte a través de los cantos, a través de los coros, a través de todo cuanto nos has concedido hacer hasta este momento. Ahora entramos en este tiempo glorioso en el que tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas, habla a mi vida, habla a mi corazón, habla a mi pensamiento, Señor. Edifica mi vida y la vida de tu pueblo. En el transcurso de esta palabra, Señor, nuestras vidas sean edificadas con el poder de tu Santo Espíritu. Permite que esta palabra, Señor, pueda quedar en lo más profundo del corazón de mis hermanos y que haga aquello para lo que tú la envías esta tarde. Conoces tú nuestra necesidad, Señor, y el propósito con el que tú envías esta palabra es para que nuestras almas sean edificadas. Permite, Señor, que nuestro corazón sea retentivo y nuestra alma reciba la amonestación o el consuelo de tu bendita palabra, porque son tiempos difíciles también, Señor, en los que el cristiano necesita oír tu voz, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Padre, en nombre de tu amado Hijo, y pedimos que tu Santo Espíritu traiga a nuestro corazón discernimiento para poder, Señor, entender esta bendita palabra. Gracias te damos en nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Gracias, Señor. Gracias a Dios por la palabra que leímos. Gloria al Señor. Puede sentarse. Siempre la palabra de Dios es de bendición para nosotros. Amén. Al oír la palabra del Señor recibimos consuelo, recibimos el consejo. Algunas ocasiones la palabra nos amonesta también, pero cuando lo hace Dios a través de su Santo Espíritu, la amonestación se vuelve dulce al paladar del cristiano. Gloria al Señor. En esta tarde pues hemos leído un versículo de la palabra del Señor que lo encontramos en el libro del profeta Isaías. Yo quiero decirle que Isaías le tocó desarrollar su ministerio en uno de los tiempos más difíciles de la era del pueblo de Israel. Isaías es llamado uno de los profetas mayores, es hijo de Amós, y le tocó predicar en el tiempo en que Israel estaba atravesando una decadencia espiritual, tanto moral como espiritual también. Gloria al Señor. Yo quiero decirle que el pueblo de Israel tiene una similitud al pueblo cristiano de hoy en día. En aquel tiempo Israel era la iglesia de Dios, era el pueblo a quien Dios eligió. Y Dios mismo dice que eligió a Israel no porque Israel era mejor que otros pueblos, sino porque Israel halló gracia delante de la presencia del Dios eterno. El llamado a Israel surgió desde el libro de Génesis, en el tiempo en que Dios eterno
llama a su siervo Abraham desde la tierra de Padán Aram. Israel no existía en ese tiempo. Israel no era pueblo, Israel no era nación en ese pueblo. Israel estaba en la simiente de Abraham. Y desde ese tiempo en que Dios llamó a Abraham, le prometió descendencia. Abraham era un hombre que no conocía hijos porque Sara, su mujer, era una mujer estéril, no podía concebir en su vientre. En ese tiempo que Dios llamó o que Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham contaba con la edad de 75 años. Era un hombre ya avanzado de años, no era un hombre viejito, porque en ese tiempo, pues la longevidad del ser humano era un poco más extendida que en nuestro tiempo. Gloria al Señor. Y Sara, su mujer, pues un poco pasada ya del tiempo de multiplicarse, y aparte que su vientre era estéril. Dios les hace la promesa, Dios les hace esta promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Gloria al Señor. Abraham guardó la promesa del Señor, y a su tiempo, como era de esperar, Dios no miente, hermanos. Dios no falla. Las promesas de Dios se cumplen. Y yo quiero decirle algo a usted que está presente en esta noche. Si Dios le ha prometido algo a usted en su vida, tenga por seguro que ese Dios todopoderoso va a cumplir esa promesa bendita. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta o se arrepienta. Nosotros los hombres tendemos a mentir y muchas veces a arrepentirnos de lo que hemos prometido, de lo que hemos jurado muchas veces. Pero nuestro Padre que está en el cielo, Él no es hombre. Él promete algo y lo cumple. ¿Cuánto tardará? En el tiempo de Dios puede tardar un año, puede tardar un día, puede tardar 20 años, puede tardar cuántos años. Para Dios no se cuenta el tiempo. Entonces, a su debido tiempo, Dios cumplió esa promesa con Abraham y le dio un hijo, y ese hijo se llamó Isaac. Isaac engendró a Jacob y a Esaú, y Jacob engendró a los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas nació la nación del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Cuenta la escritura que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, era un número aproximadamente de unas 70 personas, más José y su familia que ya vivían en Egipto. Y de ese pequeño grupo se multiplicaron tanto en Egipto que al final Faraón tuvo temor, tuvo miedo de que el pueblo se fuera a sublevar un día, porque consideraban que Israel era más fuerte que los egipcios. Y a pesar de las condiciones de vida en que Israel vivía, Israel era oprimido. Israel, los hijos de Israel tenían que trabajar de sol a sol, sin suficiente alimentación, sin días de descanso, sin paga ninguna. Gloria al Señor. Sin embargo, Dios estaba con el pueblo. Mire que los hacían trabajar pensando de que esa manera iba a disminuir la multiplicación de los hijos de Israel, pero no sucedía así. Más trabajo les daba Faraón, más se multiplicaban los hijos de Israel, más los hacía trabajar, más fuerte se hacía la nación. Es porque la palabra del Señor no da lugar a la debilidad. Dice la Escritura que el débil, aquel que se considera débil, debe de decir: soy fuerte en el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Y mire, a pesar de que los hombres de Israel trabajaban esas jornadas batiendo lodo, siempre llegaban a su casa con la fuerza, con el vigor de multiplicar su familia, de traer más hijos. Bendito el nombre del Señor. Y Dios seguía añadiendo al pueblo de Israel hasta llegar a ser un pueblo numeroso,
un pueblo muy numeroso. Cuando Dios lo saca del pueblo, del pueblo de Egipto a su nación, a su simiente, eran más de 1 millón de personas. ¿Qué le parece? Bendito y alabado el nombre del Señor. El tiempo que Israel estuvo fueron 430 años en Egipto. De 70 personas se multiplicó hasta más de 1 millón, hasta el tiempo que salió el pueblo. ¿No cree usted que es Dios el que estaba en el asunto? ¿No cree usted que es Dios el que estaba en el negocio? Bendito y alabado el nombre del Señor. E Israel lo sacó el Señor para convertirlo en su pueblo, en su nación, en su heredad. Les prescribió leyes, les dio ordenanzas y les dio estatutos que rigieran la vida del pueblo. Es que los hijos de Dios tienen mandamientos que cumplir, ¿verdad, hermanos? Los hijos del Señor tenemos ordenanzas que cumplir en esta tierra. Vivimos en esta tierra, pero al igual que el pueblo de Israel vivió en Egipto por 430 años, ellos sabían que ese no era su lugar. La iglesia del Señor tiene ya un poco más de 2000 años de vivir en este mundo, pero seguimos creyendo que este no es nuestro lugar. Gloria al Señor. Nuestro lugar es el cielo. Bendito y alabado, no el segundo cielo. Yo no quiero vivir en el cielo de los planetas. Yo quiero ir más allá de las estrellas. Yo quiero vivir en la presencia del Dios eterno. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. En el momento en que Dios toma a Isaías y lo convierte en su profeta, Israel estaba atravesando un tiempo de decadencia moral. ¿Qué significa decadencia moral? Gloria al Señor. Los principios morales del pueblo estaban por el piso. Amén, gloria a Dios. La vida espiritual del pueblo de Israel estaba tirada en el piso. El pueblo se había vuelto idólatra. Aquel pueblo que vio los prodigios de Dios en Egipto, ahora tenían en los lugares altos, en los montes altos, debajo de los árboles frondosos, habían hecho altares a las deidades de la tierra de Canaán. Habían hecho altares a los ídolos abominables de los amonitas, de los moabitas. Le servían a aquellos que por naturaleza no son dioses. Inclusive en el tiempo de la profecía de Ezequiel, la palabra de Dios dice que en las recámaras del templo habían hombres que tenían esculturas en las paredes dedicadas a las deidades de los dioses que no conocieron sus padres. Yo quiero decirle algo. El mantener la hegemonía espiritual en nuestra vida es importantísimo. El mantener la vivencia espiritual acorde con la palabra del Señor es indispensable para el pueblo del Señor. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos descuidamos, este mundo con su ímpetu van a arremeter contra el cristiano. Gloria al Señor. Y la etapa en que Isaías le toca predicar, aproximadamente el año 700 antes de Cristo. Mire cuánto tiempo. En ese tiempo, el pueblo de Israel tenía un templo donde se podían reunir para adorar el nombre de Jehová, para presentar su sacrificio al Dios eterno que los había libertado de la esclavitud en Egipto. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, el pueblo se había ido en pos de lo que no eran dioses. Los pocos que asistían al santuario asistían solamente con hipocresía.
no presentaban la ofrenda, gloria al Señor, de los machos cabríos o de los becerros, como lo había establecido la palabra del Señor. Por eso Dios se valió de llamar al profeta Isaías. Lo llamó siendo Isaías un hombre dedicado a otras actividades. Cuando Dios lo llamó, Isaías vivía en un pueblo donde no había mucho temor de Dios. Vivía entre gente que no conocían el temor de Dios. Y Dios lo llamó. Y el día que Dios llamó al profeta Isaías, la escritura dice que Isaías vio con sus ojos al rey. Dice que él vio un trono muy alto y sublime. Y dice que la gloria de ese trono llenaba el templo. Cuando Isaías ve esta visión gloriosa y ve que los querubines son los que transportan el templo del Señor, el trono del Señor, Isaías se considera que es un hombre muerto. ¿Por qué? Porque él considera que sus labios no son suficientemente puros como para adorar al Señor. Él considera que sus ojos no son suficientemente puros para mirar al Señor. Él siente que su corazón no es suficientemente puro para estar delante de la presencia de Dios. Él siente que su ser completo, espíritu, alma y cuerpo, no son dignos de estar mirando aquella visión tan gloriosa. E Isaías entra en un temor, en un miedo, y él exclama, mirando aquella gloria, mirando aquel poder, mirando aquella luz que irradia de aquel trono, y él dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de gente que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Dios eterno. Alabado el nombre de Jesús. Él consideraba que no tenía oportunidad de vivir porque se consideraba indigno, inmundo. Consideraba que él no tenía santidad suficiente, que él no era digno de estar delante de aquella visión. Pero bueno es nuestro Dios, que en su amor y en su misericordia bien pudo quitarle la vida a Isaías. Bien pudo hacerlo caer muerto, porque le permitió ver la gloria del Todopoderoso, ver la luz que destellaba el trono del Altísimo, ver a los querubines que transportaban el trono de Dios para un lado y para otro, ver cómo la gloria de aquel trono, del que estaba sentado en el trono, llenaba el templo. Gloria al Señor. Pero Dios quiso preservarle la vida al profeta, y hay un ángel que vuela y con una tenaza toma un carbón encendido del altar, y con aquel carbón lo acerca a la boca, a los labios del profeta Isaías, y el ángel le dice: aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu inmundicia y perdonado tu pecado. Santo es el Señor, porque al igual que el profeta Isaías, un día también vino a nosotros la visión gloriosa del bendito, del santo, del glorioso Hijo de Dios. Tal vez no en la misma forma que se le presentó a Isaías, pero vino en gracia y en misericordia y extendió su mano bendita y santa hacia nosotros para llamarnos. ¿Para qué nos llamó? Para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras rebeliones y para escribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Gloria
Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, hay razón por qué estar alegre, hay razón por qué estar feliz. ¿Por qué? Porque un día se va a pasar lista, y cuando se pase lista, nuestro nombre se escuchará resonar allá en la gloria. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Siempre, Jesús. Aleluya. Gloria a Y Dios. tan pronto como Dios llama a Isaías, Isaías recibe el mensaje. Gloria a Dios. Dios no llamó a Isaías para que Isaías se fuera a meter allá a un rincón. No, Dios llamó a Isaías para ponerlo a trabajar. Amén. Gloria a Dios. Dios llamó a Isaías para encomendarle una labor. Yo quiero decirle esta noche, a usted Dios lo llamó. Le llamó Dios no porque usted no sirve. Le llamó Dios para hacer de usted lo mejor de esta tierra. Lo llamó el Señor para hacer de usted un hombre o una mujer de valor en este mundo. Alguien que pueda enarbolar la bandera de la gloria de Dios y marchar sobre este mundo. Así como el ejército cuando va a la batalla, gloria al Señor, pueden enarbolar la bandera del país o del estado que representan. Y cuando han ganado la batalla, inmediatamente ponen el asta donde la bandera ondea. Gloria al Señor. Como pueblo del Señor, como cristianos, tenemos una bandera que llevar por este mundo. ¿Cuál es la bandera? La bandera que representa el glorioso amor de Dios en la persona de Jesucristo. Vamos sembrando de esa gracia, de ese amor por donde quiera que vamos. Vamos diciendo al mundo que somos embajadores de Cristo. Usted, mi hermano, no es cualquier cosa. Usted es embajador del reino de los cielos. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Isaías tenía un mensaje para el pueblo de Israel. Yo le dije que el pueblo atravesaba un periodo de decadencia espiritual y moral. Los sacerdotes se emborrachaban en ese tiempo. Los levitas se habían descuidado de la labor en ese tiempo. Los que estaban a cargo de enseñar la ley habían tergiversado la ley. Y los que tenían que ir y oír la ley no iban a oír la ley. Gloria al Señor. Pero Dios, que en su misericordia siempre se acuerda de los suyos, levanta un profeta, lo llama y lo comisiona como mensajero, como atalaya. Pero mire el primer mensaje que Dios le da a Isaías para que lo predique al pueblo de Israel. Gloria al Señor. En el versículo 2 que leíamos, la escritura dice: oíd. Es un llamado de atención. Es que algo no anda bien. Cuando se le llama y le dice: usted escúcheme atentamente. Como el maestro, cuando el alumno está distraído y está mirando para otra parte. Me recuerdo, mi maestro de primer grado mantenía una varita y con esa varita pegaba en el pizarrón y sonaba y decía: usted atiéndame aquí. Usted vino para poner cuidado aquí a lo que yo voy a decir. Y entonces los alumnos todos lo quedábamos mirando. Y Dios en esta ocasión hace un llamado de atención al pueblo y le dice: oíd. Y llama a alguien inusual que ninguna otra persona hubiera llamado como testigo. Dios llama a dos testigos que aparentemente son testigos mudos, al cielo y a la tierra. Dios llama como testigos
para que en presencia de estos dos testigos, Isaías pueda decir al pueblo las palabras que Dios le ha encomendado que diga. Y Dios dice: oíd cielos, ya que la gente no quería oír, y escucha tú, tierra. ¿Por qué razón ese llamado? ¿Por qué razón a estos gigantescos testigos? ¿Por qué razón, si el cielo literalmente no puede hablar? Si la tierra literalmente no puede hablar, pero la tierra obedece a la voz de Dios. Amén. Se recuerda, hace poco hablábamos de cómo la tierra escuchó la voz del Altísimo en el tiempo de Josué, de cómo los cielos pudieron abrirse también el tiempo en que Cristo Jesús descendió a las aguas del río de Jordán. Se abrió el cielo. Gloria al Señor. En esta ocasión, en medio de ese periodo de decadencia moral y espiritual, cuando los hombres no querían buscar a Dios, cuando cada quien se inclinaba a buscar sus propios placeres, a satisfacer sus propias aspiraciones, la gente se había olvidado de Dios, la gente se había alejado de Dios, la gente vivía, gloria al Señor, entretenidos en las cosas que les brindaba la época de su tiempo, y de Dios se habían olvidado. Pero Dios comienza a hablar al pueblo a través del profeta y les dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. La palabra de Dios dice que cuando Dios habla, cae delante de él toda la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios Aleluya. para siempre. Y mire lo que les dice el Señor: cría hijos, cría hijos. Nosotros somos creación de Dios. A pesar de que el hombre crea, y las universidades de este país y de casi todos los países crean de que el hombre es descendiente de un cuadrúpedo llamado mono, nosotros no obstante creemos que nuestro Padre es el Dios eterno, el que nos creó a su imagen y semejanza. Por ello le alabamos a él. De otra forma nosotros estuviéramos adorando a un mono. Gloria al Señor. Si Jesús hubiese sabido que el hombre fue creado por un mono, entonces en el Padre Nuestro, en el capítulo 6 y versículo 33, si no me equivoco, no dijese: Padre Nuestro que estás en el cielo, dijera: Padre mono que estás en la selva. Pero nuestro Cristo, nuestro Salvador, él enseñó a los discípulos a orar: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria a Jesús. ¡Gloria a Dios! Bendito Jesús. Mi Padre es Dios. Amén. Su Padre es Dios también. Así es. Y es muy feliz porque tiene un Padre, es Dios, ¿verdad, hermano? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El hombre se había alejado de Dios. ¿No le suena parecida a la gente de hoy en día? Hoy en día el hombre no quiere oír la voz de Dios. Mire, los predicadores se afanan por llevar el evangelio por diferentes medios. ¿Cuántos millones de dólares se gastan al año con el afán de llevar el evangelio a los hombres y a las mujeres que no han conocido? Se gasta dinero en la televisión, se gasta dinero en la radio, se gasta dinero en la imprenta de tratados para llevarle a la gente, y la gente hace caso omiso. La gente no quiere oír la voz de Dios. Pero al igual que aquel tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, Dios llamó al cielo y Dios llamó a la tierra por testigo. En
este tiempo también Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, también tiene por testigo al cielo y a la tierra. En una ocasión Cristo, mi Cristo glorioso, dijo: el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Y esto a pesar de la rebeldía del hombre, a pesar de la desobediencia del hombre, a pesar de la inmoralidad que está imperando en este tiempo. Mire, estamos llegando a tiempos difíciles, cuando incluso en los lugares donde se debería de educar a nuestros hijos, que son las escuelas seculares que preparan a los hombres del mañana, allí está la raíz de la inmoralidad, allí está la raíz de la perversidad. Allí les enseñan que el niño, cuando tenga la edad, puede decidir si quiere ser hombre o quiere ser mujer, o quiere ser de los dos sexos. Que el Dios Todopoderoso reprenda al diablo y a toda su artimaña, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Sí, así es. Así es, gloria a Dios. Y usted que tiene hijos, ¿cuánto tiempo ora por sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica a orar por sus hijos? A pedir que el Dios de la gloria sea el respaldo de su hijo desde que sale de su casa, cuando va por los salones de clase, cuando está por los pasillos de la escuela, o cuando están en los baños de la escuela. En las escuelas son lugares peligrosos donde se ha vuelto casi guarida de Satanás, porque Satanás tiene emisario. Gloria al Señor. ¿Cuántos pedófilos han salido que han abusado niños? Gloria al Señor. Es necesario que el pueblo del Señor levante el clamor, pidiendo el respaldo, pidiendo que a estos hijos del diablo, gloria al Señor, caigan fulminados en el momento en que traten de atentar en contra de la integridad de nuestros hijos. A Cristo de gloria, a Él sea la alabanza y el poder. Alabado sea Jesús. Tiempos de inmoralidad, los que estamos viviendo, como los tiempos del profeta Isaías, donde hay hombres que piensan que es más honorable para ellos vestirse de mujer y vivir como mujeres, o mujeres piensan que nacieron en cuerpos equivocados. Gloria al Señor. Nosotros sabemos por qué se está dando esto, porque es el último tiempo y Satanás ha tirado un río de depravación, de inmoralidad, y todo esto está fomentado por millones de espíritus inmundos. Que la sangre de Cristo los reprenda. Pero hay un pueblo todavía en la tierra, al igual que la voz del profeta Isaías se levantó en medio de las calles de Israel, en medio de las ciudades de Israel y de Judá, la voz del profeta. Así yo les invito a usted, como pueblo del Señor, a levantar la voz como pueblo del Señor, y no acomodarnos y no decir sí a las insinuaciones malévolas de esta sociedad en la que vivimos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes están seducidos por los espíritus del mal. Hay demonios que gobiernan en los cuerpos de estos hombres, y por eso hay tanta depravación. Por eso es que ahora ya se inventaron un tercer sexo. Miren, muchas escuelas ya hay 3 clases de baños: uno para los hombres, otro para las mujeres y otro para los transgéneros. ¿De dónde nació esto? ¿Quién les dijo? En el principio, la palabra dice que Dios creó hombre y mujer, Adán y Eva. Amén. Gloria al Señor. Nuestro Dios sigue manteniendo sus mismos principios. Gloria a Dios, amén. Y miren la continuación del versículo. Ya estamos para terminar. El tiempo se nos va. Dice: crié hijos y los engrandecí.
y ellos se rebelaron contra mí. Así es, gloria a Dios. Amén. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Aleluya. Así es. No era Isaías el que estaba diciendo esto de su invención. Amén, gloria a Dios. Era el Dios eterno hablando por medio de Isaías. Señor. Jesús, aleluya. Y dice, crié hijos y los engrandecí. Es como cuando el padre de familia se quita la vida para darle una buena educación a su hijo. Como cuando el padre de familia se va antes que amanezca y viene a la noche después que ha oscurecido, trabajando para proveerle a su hijo el sustento, el dinero, para que vaya a la escuela, para que vaya al colegio, para que vaya a la universidad. Y una vez que este se hizo un ejecutivo y anda bien vestido de corbata, se le olvidó de las madrugadas que daba aquel pobre viejo, de las aguantadas de hambre que tenía aquel pobre viejo, y lo ve con desprecio y dice que es ignorante, dice que no sabe nada. Gloria al Señor. ¿Cómo podría sentirse un padre siendo despreciado por sus hijos, que porque ya crecieron piensen que saben más que él? Gloria al Señor. Es la forma como el Dios de gloria se sentía con el pueblo de Israel. No estaba hablando del resto del mundo, estaba hablando de aquellos que se llamaban pueblo. Crié hijos, los engrandecí, los sacó de la esclavitud de Egipto, los trajo por 40 años en el camino del desierto, les proveyó comida, les proveyó vestuario, les dio agua de la roca. Durante ese tiempo la escritura dice que su calzado no se envejeció, su vestido no se envejeció, el pie de ellos jamás se inflamó. Los trajo hasta introducirlos en la tierra prometida, y una vez en la tierra prometida se olvidaron de Dios. Sí. Bendito Jesús, Aleluya. aleluya. Yo no sé si usted ha visto algún ejemplo como el que yo les he puesto, de los padres que se quitan la vida, como aquel hijo ingrato. Usted se recuerda de aquel hijo ingrato, de aquella ilustración, que vivía despreciando a su madre porque su madre solo tenía un ojo. Y él se cansó. Él dijo que ya no quería que su mamá lo fuera a visitar al colegio porque sus amigos se burlaban de él. Y él le dijo un día a su madre: yo me avergüenzo de ti, yo no quisiera que tú fueras mi madre, porque todos se burlan de mí porque eres ciega de un ojo. Y aquella mujer solo lloraba. Y cuando él se hizo un ejecutivo, se fue a vivir a otra ciudad, se olvidó completamente de la mujer que se había quitado la vida para darle el sustento, para darle lo que necesitaba para el estudio. Con los años, aquel ejecutivo, convertido ya en un hombre social, regresó por una reunión de trabajo al sitio donde antes había vivido. Y en el sitio donde antes había vivido, después de la reunión dijo: voy a ir a la casa donde yo vivía con aquella viejita. Y cuando llega, la casita estaba en el mismo lugar. Tocó la puerta una y otra vez. Nadie le contestó. Entonces un vecino le dijo: disculpe, ¿usted es fulano, el hijo de la señora fulana? Y él le dijo: sí. Y le dijo: ya no la busque, ella murió hace muchos años. Pero yo tengo algo para usted que ella me pidió que se lo entregara. Y le entregó un sobre, y en el sobre iba una carta. Y en la carta la señora le decía: hijo, para el tiempo que tú estás leyendo esta carta, yo ya no existo en este mundo. Y quiero pedirte perdón por los malos momentos que te hice vivir. No fue esa mi intención. Todo lo hice porque te amaba. Cuando tú eras pequeño, tuviste un accidente
y en el accidente perdiste un ojo. Y yo decidí donarte mi ojo. Por eso yo me quedé con un solo ojo, para que tú estuvieses completito. Cuando el hijo leyó esta carta, se echó a llorar y deseaba hacer volver a la vida a su madre para pedirle perdón, porque todo el dolor que él pensó que su madre le había causado por su ceguera de un ojo era por haberle donado un ojo a su hijo. Bendito Jesús. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos comportado con nuestros padres de la misma manera? El versículo que leíamos dice: crié hijos y los engrandecí, los hice ejecutivos, doctores, abogados, ingenieros, licenciados. Y una vez que se graduaron con estos títulos, se avergonzaron de los viejitos. En esta noche nosotros no tenemos muchos jóvenes, pero tenemos 3 jóvenes. Yo espero que este consejo les quede grabado en su corazón. Jamás se avergüencen de su padre o de su madre. Aunque crean ustedes en su mente que son más inteligentes, jamás traten la manera de bajar hasta el piso la dignidad de sus padres. Ellos les han cuidado, les han amado, están dando la vida por ustedes. Cada día de trabajo, la vida del hombre se va acabando. Y nosotros, como pueblo del Señor, como iglesia de Jesucristo, estamos llamados también a siempre honrar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Yo quiero dejarle como consejo: no importa cómo el mundo se siga desarrollando en nuestro tiempo, no importa cómo el mundo siga rodando, cómo el mundo se siga depravando, hasta dónde llegue la sociedad, nosotros tenemos una regla infalible que seguir. Este libro no cambia. No importa cuánto cambien los presidentes de las naciones, no importa cuánto cambien las constituciones de los países, no importa cuánto se deprave el hombre o la mujer y se inventen géneros diferentes, nosotros tenemos una regla que no falla. Nosotros tenemos un gobierno que no cambia. Y ese gobierno es el gobierno de nuestro Dios, que está en el cielo, pero que está aquí esta noche también. Dios está aquí. El Rey de Reyes está aquí. Y Él es testigo de las palabras que yo he hablado esta noche. Santo es su nombre. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en esta noche estamos delante de tu presencia para agradecerte por la palabra, Señor, que nos concediste, por este consejo que me diste, Señor, para mi vida y para tu pueblo. Gracias te damos por este amor profundo. Gracias te damos por tu misericordia. Yo te ruego que esta noche, Señor, mis hermanos lleven en su corazón
ese aliciente, ese propósito, ese deseo de mantenerse firme en tu palabra bendita y santa, Señor. Tu palabra que es infalible, tu palabra que es gloriosa, tu palabra que es real, tu palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Que el alma de mis hermanos haya sido edificada esta noche, Señor, por medio de esa palabra de poder. Permite que nuestra fe no sea fluctuante, que nuestra fe sea firme y que en el nombre de Jesús de Nazaret nos concedas ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria hasta alcanzar las moradas celestiales. Señor, gracias por tu pueblo en esta semana que va a iniciar. Rogamos que tu mano bendiga a mis hermanos en sus centros laborales, donde quiera que tu pueblo se mueva tu misericordia también. Bendito y alabado eres para siempre, Señor. Gracias te damos. Bendice a los caballeros, bendice las damas, bendice los jóvenes, bendice los niños, bendice tu pueblo en general. Gracias te damos en esta noche, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En esta noche, también, Señor,